Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. La pregunta que todos me hacéis y me habéis hecho y me seguís haciendo y me matáis a preguntas: ¿cuándo viene el bullrun de las altcoins? ¿Cuándo comenzaremos una altcoin season? Pues en este vídeo voy a intentar explicarte qué es lo que yo estoy esperando para que las altcoins comiencen a performear mucho mejor que Bitcoin y sobre todo que nuestro portfolio no esté en rojo, que me da pena, lástima, quiero llorar, me voy a ir a trabajar al McDonald's o qué sé yo que van a pasar durante los próximos meses, pero más o menos estoy buscando varias condiciones. También te recuerdo que tienes el link de la comunidad privada de Telegram donde os paso mis análisis de criptos en spot y futuros, operaciones del SP500, Nasdaq, eurodólar, oro y mucho más. También podéis acceder desde la zona de miembros de YouTube y dicho esto, comenzamos con el vídeo. Justo en pantalla tenéis algo súper interesante, que es el Altcoin Season Index. Es un índice que mide si estamos en una temporalidad en estos momentos de Altcoin Season. Y tenemos distribuida, pues, justo tres gráficas distintas, que en este caso lo que hacen es recoger la altcoin season y nos ponen dos baremos súper importantes. Si estamos por encima del nivel 75, estamos en altcoin season. Si estamos por debajo de la zona de 25, estamos en Bitcoin season. En Bitcoin season nunca te va a interesar comprar altcoins. ¿Por qué? Porque si Bitcoin cae, Bitcoin va a caer mucho menos. Si Bitcoin sube, va a subir mucho más que las altcoins, porque es donde está fluyendo el dinero. Y si estuviésemos en altcoin season, pues por supuesto no te interesaría comprar Bitcoin, porque en esos momentos sería el par bajista de todas las criptomonedas. Y lo que significa este indicador es que recoge un baremo de las 50 altcoins, 75 altcoins más grandes del mercado. Dentro de CoinMarketCap podéis revisar estas monedas, serían el 75% de monedas con mayor capitalización de mercado en estos momentos. Y lo que se hace es recoger una media de estos últimos meses, del último mes o de la temporalidad en la que estés operando o quieras mirar los datos. Si justo nos fijamos y le damos a información, nos dice que si el 75% del top 50 de monedas han performeado mejor que Bitcoin, estaríamos en una altcoin season durante los últimos 90 días. De lo contrario, estaríamos en una Bitcoin season y, como bien veis, estaríamos en una cifra de 39, lo que nos indicaría que estamos actualmente más cerca de Bitcoin season que de altcoin season. Y si nos vamos al mensual, este último mes de abril, como bien estaréis comprobando, estamos súper cerca de un mes para Bitcoin. De hecho, ahora mismo el número está incluso por debajo de los 25, algo lo que nos denota es pues muchísima divergencia bajista en altcoins. Incluso podemos ver el top 50 performance del último mes y, como bien podréis comprobar en esta gráfica, de las monedas que más han subido ha sido una que se llama Core con un 127% de subida, pero de lo contrario hemos tenido monedas que actualmente han caído un 50%, como Aptos, Rune ha caído un 40%, Uniswap ha caído un 40%, Optimismo un 35%, GRT un 35%, Cosmos un 35%, aquí las tenemos, ¿vale? Por si alguien no sabe lo que estoy diciendo, Avalanche un 33%, Filecoin un 33%, Injective un 31%, es decir, estamos viendo caídas en estos momentos en altcoins aproximadamente de un 30%, cogiendo una media importante. Y aquí estamos viendo el top 50 performance del último mes, donde realmente hay muy pocas monedas que han dado buenos rendimientos. Y justo aquí cogeríamos el último año y estamos actualmente en la cifra de 35, con lo cual aquí nos estaría delatando algunas de las monedas que más han subido durante este último ciclo. Pero es que si nosotros nos fijamos y excluimos a Fetch, bueno, a WIF en este caso, a Pepe, pero si excluimos a Fetch, a Render y un par más de inteligencia artificial, nos quedaríamos con Solana con un 600% de subida, con Maker con un 330%, con AR un 345% y luego tendríamos Near Protocol un 300%, STX también casi un 300%, Render, Injective 218%, Internet Computer, Shiba, Z. Y a partir de ahí realmente muy pocas altcoins nos han estado dando muy buenos profits. Si a partir de Rune, fijaos que tenemos Rune, Tao, Filecoin, Kaspa, Ethereum Classic, Avalanche, todas estas monedas apenas se han hecho durante este último año una subida de un 10, un 15, un 20% como máximo, mientras Bitcoin nos ha estado tocando los máximos históricos. Es decir, si nosotros comparamos Bitcoin actualmente con las altcoins, veremos una caída desde esos máximos históricos en Bitcoin aproximadamente de un 14%,
14%, pero es que las altcoins han caído de una forma bastante agresiva. Vlad, pero ¿por qué estás diciendo esto? No es verdad. Si nosotros nos fijamos en Bitcoin, justo en el máximo histórico que tocamos el 14 de marzo, veréis que actualmente llevamos una caída de un 13% únicamente. Si nosotros comparamos el 13 de marzo en la moneda de Ethereum, veréis que actualmente estamos con una caída de un 23%, es decir, casi el doble. Si lo comparásemos con Solana, veréis que desde ese mismo nivel tendríamos una caída de un 30%. En Polkadot tendríamos una caída actualmente de un 42% desde los máximos del 13 de marzo, con lo cual tenemos una caída bastante agresiva. En Cosmos tendríamos una caída de un 40%, en Matic tenemos actualmente una caída de un 45%, en Chainlink también tenemos una caída de casi un 40%, y así con cualquier altcoin. En Avalanche tenemos actualmente una caída de casi un 50%, y así podría seguir con cualquiera de estas monedas que queréis que mire, queréis que analice o lo que sea. Cualquier altcoin, desde que Bitcoin ha tocado los máximos históricos, lleva aproximadamente un retroceso entre un 30 y un 50%, pero esto no es una altcoin season. Algo así no tendría que estar ocurriendo cuando realmente Bitcoin apenas ha caído muy poco desde ese all time high. Y aún así, y si tenemos en consideración que Bitcoin sí que es cierto que ha caído un 13%, también es cierto que las altcoins incluso se han podido mantener no tan bajas gracias a la dominancia. La dominancia durante estas últimas semanas tocó el 57%, un nivel que nosotros llevamos comentando durante muchísimos meses que debería tocar y rechazar esa zona para que las altcoins puedan subir. Y habréis visto que durante estos últimos días, sobre todo las últimas semanas, cuando Bitcoin ha estado cayendo de forma muy agresiva, las altcoins no han estado cayendo tampoco demasiado fuerte, y esto básicamente es porque la dominancia ha estado cayendo, lo que implica que el dinero ha estado rotando de Bitcoin hacia las altcoins, y esto ha permitido que las altcoins se mantengan en algunos niveles importantes, ¿no? Como bien estaréis viendo, en estos momentos no hemos roto mínimos en altcoins, lo cual es muy importante, necesario en estos momentos, porque si no ya sí que estaríamos en una situación bastante complicada ahora mismo con el mercado. Si nosotros nos fijamos en la dominancia, que es el dinero que está fluyendo a Bitcoin en estos momentos, veréis que se encuentra en el 54,83% en estos momentos. Si lo comparamos con el bull run del año 2021, podréis comprobar que estuvo aproximadamente en rango entre el 40% y el 48%, con lo cual si entendemos más o menos el mismo ciclo anterior y lo queremos comparar para que nosotros consideremos que en este caso la dominancia puede ayudar a Bitcoin y sobre todo a las altcoins a que comiencen a subir mucho más, que no fluya tanto el dinero hacia Bitcoin, sino que vaya hacia las altcoins, realmente como condición necesitaríamos que la dominancia se mantuviese al menos en los mismos niveles de mitades del año 2021, es decir, por debajo del 50%, que al menos más del 50% del dinero total en criptos vaya hacia las altcoins. Y para ello, por supuesto, necesitaríamos romper esta tendencia alcista que llevamos desde bastante tiempo, sobre todo desde finales del año 2022, y al menos para mí una condición bastante interesante sería rellenar este imbalance que se produjo más o menos a comienzos del año 2023. Una zona comprendida sobre el 45%, algo que ahora mismo es bastante improbable que ocurra. Tenemos tres gráficas muy importantes que analizar. En primer lugar, y la más importante, es Total 1, que analiza el market cap total de las criptos, llegando casi a ese máximo histórico de los 3 trillones de dólares. En estos momentos nos encontramos sobre los 2,228 aproximadamente, y para mí lo ideal sería más o menos llegar cerca de los 2 y a partir de ahí buscar un rebote bastante importante ya de cara al próximo bullrun, lo cual por supuesto va a permitir que Bitcoin suba, pero lo más importante es que va a permitir que las altcoins suban. Uno de los más interesantes ha sido el Total 2, que es justo lo que estuvimos comentando hace muchos meses. Buscábamos un retroceso más o menos hasta los 950.000 millones aproximadamente, y a partir de ahí el Total 2 debería comenzar a subir. Para los que no sepáis qué es el Total 2, pues tenemos en este caso el market cap total de las criptos, excluyendo por supuesto a Bitcoin, con lo cual el más importante sería Ethereum. A partir de aquí yo personalmente no vería más caída, desde los 950.000 millones aproximadamente es donde deberíamos estar rebotando, pero el más importante sería el Total 3, donde excluimos tanto a Bitcoin como a Ethereum, y para mí
que de hecho también hemos clavado justo el rebote, sería más o menos la zona de los 580.000 millones de dólares. Y a partir de ahí realmente ya tendríamos que estar subiendo, deberíamos llegar a nuestro siguiente nivel, que serían los 800.000 millones, y a partir de los 800.000 millones llegar a ese market cap total de 1,12 trillones de dólares. Con lo cual, lo único que queremos es que finalmente el precio retroceda un poco, al menos hasta los 600.000 millones más o menos, y a partir de ahí comenzaríamos de nuevo ese ciclo alcista de las altcoins. Aún así debemos entender algo súper importante, y es que las altcoins no están performeando demasiado bien contra el par de Bitcoin, y esto es algo que deberíais saber. Bueno, Vlad, entonces, ¿qué altcoins vas a estar comprando tú durante estos próximos meses? Y sobre todo, ¿qué condiciones entonces serían necesarias para poder comenzar un bullrun de altcoins ahora mismo? La primera condición para mí sería que el precio, sobre todo del Total 3, rebote en los 600.000 millones de dólares. No queremos bajo ninguna circunstancia que el precio caiga por debajo de esa zona o las altcoins saldrán muy castigadas. En segundo lugar, lo ideal sería que la dominancia de Bitcoin cayese y finalmente rompiésemos tendencia alcista, llevando pues principalmente más o menos la dominancia a un 50%, zona donde realmente pienso que sí que debería estar llegando. Y también es cierto que esta última tendencia del mercado está siendo muy distinta a las anteriores, más que nada porque está entrando muchísimo dinero en Bitcoin gracias a los ETFs, a la aprobación de esos ETFs. Han habido muchas empresas que han lanzado su propio ETF, en este caso en spot en Bitcoin, probablemente más adelante también lo lancen en futuros, y algo súper importante también, un acontecimiento muy top, que fue el halving de Bitcoin, que ha sido hace muy pocos días. También es un acontecimiento que ha llamado muchísimo la atención y muy probablemente haya hecho entrar dinero en el ecosistema de Bitcoin. Con lo cual, y a partir de este momento, algo que a mí me parece muy interesante es que ya no tenemos nada en el corto o medio plazo que pueda realmente hacer que entre FOMO de nuevo en el ecosistema de Bitcoin, o al menos ya no tenemos ninguna noticia, ningún fundamental tan grande. Si nos fijásemos, por ejemplo, en el ecosistema de Ethereum en el corto plazo, sí que deberíamos tener algo más de FOMO, porque para los que no lo sepáis, se debería estar aprobando el ETF de Ethereum tanto en spot como en futuros por parte de la SEC, pero como bien sabréis es un tema bastante complicado y le están poniendo bastantes pegas, y siempre que puedan lo van a intentar echar atrás, y de nuevo tienen que comenzar con las solicitudes algunos de las empresas más importantes del mercado. Pero a partir de ahí yo estoy centrándome en algunas altcoins que me parecen interesantes y me gustan, algunas como por ejemplo Solana. Lo que voy a estar haciendo durante los próximos meses es intentar acumular en dos zonas muy importantes. Para mí la primera zona de acumulación en Solana sería el nivel de los $100, y como segundo nivel tendríamos la zona de los $80. Yo personalmente creo que no deberíamos caer por debajo de esos niveles, con lo cual estas dos van a ser mis principales zonas. BNB, como bien sabréis, está siendo una de las mejores altcoins del mercado. De hecho, está siendo tan buena que apenas está dando oportunidades de compra. A mí personalmente me gustaría que el precio rellenase todo este imbalance y más o menos nos llegase sobre los $400 o incluso los 350, algo que ahora mismo parece bastante imposible, y a partir de ahí deberíamos revisitar esos máximos históricos sobre los $650. Más o menos nos daría aproximadamente un por 2 o incluso ni llegaría a darlo. Hay algunas monedas que aún así son bastante bajistas, pero sí que es cierto que si llegan a los niveles a los que yo espero, por ejemplo Matic, si llegase más o menos a estos mínimos que tuvimos en junio de 2022, que a mí personalmente me dieron muy buena oportunidad, en este caso nos hicimos un por 3 en un tiempo muy pequeño, pues me gustaría que el precio retomase estos niveles, y a partir de aquí entre los 0,4 $0,35 ya tendríamos muy buena compra de nuevo, sobre todo si rompiésemos los mínimos de octubre del año 2023. Perdón por el mini lapsus, lo que pasa es que al final pues hablas tan rápido de muchas cosas que la boca no puede más. Bien, y a partir de ahí tendríamos otras altcoins como por ejemplo Link, que a mí me encantaría volver a recomprarla cerca de los $10, $9 inclusive, aunque es muy posible que sea bastante complicado. Tenemos algunas altcoins como por ejemplo Render, que me encantaría volver a acumular cerca de los $5. No sé realmente si esta moneda podría volver a bajar hasta esos niveles, pero si llegásemos a caer más o menos sobre los $5, yo personalmente voy a acumular de nuevo Render. Y Fetch es otra moneda que también quiero acumular, pero en estos momentos no os puedo dar precio de entrada porque en teoría se va a actualizar. Como bien sabréis, tanto Fetch como Ocean y Agix serán en este caso tres monedas que se convertirán en una única moneda, con lo cual no quiero deciros precios de compra de Fetch cuando dentro de poco tiempo dejarán las tres de existir. Tenemos por otro lado Near Protocol, que está siendo una completa locura lo bien que está aguantando este mercado. A mí personalmente me encantaría recomprar más o menos cerca del último máximo que tuvimos
en diciembre de 2023, con lo cual más o menos retestaría los 4,5 dólares. Si pudiésemos tocar este posible doble suelo, a mí personalmente me daría muy buena entrada ya de cara al próximo bull run, por supuesto, irnos a una temporalidad semanal e ir planeando algunas ventas, como el nivel de los 14 dólares o incluso el máximo histórico cerca de los 20. Y una moneda muy similar a NIAR, que también lo ha estado haciendo muy bien durante este último ciclo, es la altcoin de Rune, que tenemos 3 niveles súper importantes de zona de toma de beneficios, y en este caso a mí personalmente, como estoy viendo que NIAR está más fuerte que Rune hemos trazado 2 niveles también súper importantes, el primero de ellos los 3 dólares y el segundo los 2,2 dólares. A mí si cayésemos más o menos sobre esta zona me darían muy buenas compras en Rune, o al menos es lo que yo pienso en estos momentos. Y luego por supuesto tenemos muchas otras monedas, como por ejemplo Polkadot, como Cardano, pero para no mencionar siempre las mismas y demás, tengo 2 nuevas monedas que me pueden interesar muchísimo. Una de ellas es Sui, que la analizamos justo el otro día, que nos podría dar también muy buena comprita cerca del dólar psicológico, aunque es una caída bastante diminuta, y a mí personalmente me gustaría comprar más o menos donde ya comienza justo esta vela que rellena un imbalance, más o menos sobre los 0,8 dólares. Una vez hemos rellenado el imbalance, también nos daría una compra bastante interesante, y a partir de ahí también tendríamos muchas otras monedas muy interesantes en el medio, corto plazo, pero lo importante es que entendáis que en estos momentos lo ideal sería elegir monedas que son fuertes. Al final, siempre os intento decir dónde puede rebotar el precio de Bitcoin, dónde puede rebotar el precio de las altcoins, y como no, en Bitcoin yo estaría esperando los 54.000 dólares. Es un nivel que llevo esperando durante bastantes semanas, que es muy posible que toquemos o es muy posible que no se toque. Al final yo tengo una estrategia, una idea, una mentalidad, me protejo de este tipo de movimientos, intento no exponerme cuando veo que realmente las altcoins no me van a dar mucho retorno en el corto plazo, intento esperar zonas de mayor demanda, o al menos que a mí me pueden resultar más interesantes, y a partir de ahí vamos viendo. Para mí estas caídas que os he comentado en las altcoins deberían coincidir con Bitcoin cerca de los 54.000, 55.000 dólares aproximadamente. Que no se tocan, no hay ningún problema. Que se tocan, maravilloso. Así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si os ha gustado, dadle un buen like y nos vemos a la próxima.